Doctor Arnoldo Kraus, médico, profesor de nuestra UNAM, fundador del Colegio de Bioética, humanista y escritor, y ahora coordinador de esta nueva aportación, Bioética, Manifiesto por la Tierra. Como siempre, Arnoldo, un gusto enorme el poder platicar contigo y un privilegio siempre en nuestras conversaciones. Gracias, mi querido amigo, subrayo, amigo Ricardo, por esta entrevista. Es la primera que hacen de este pequeño y gran libro, pequeño por el tamaño, gran libro porque los colaboradores son múltiples, Ricardo. Sí, Las disciplinas ahora deben de ser multivariados, los autores de diferentes especialidades. Leo algunos nombres o todos rápidamente: Saúl Alcántara, Ana Barahona, Mauricio Boschó, Rolando Cordera, Sergio García Ramírez, Ángeles González Gamio, Eduardo Matos Moctezuma, Silvia Molina, Herminia Pasantes, Jacqueline Pechar, José Sarucán, Fernando Serrano Migallón y Sergio Vela. Los sí, que colaboran en este libro, formamos este libro, vienen de diferentes especialidades: de la música, de la arqueología, de la pintura, de la literatura, de la historia, de la filosofía, y estas voces multicolores son muy importantes en estos tiempos negros. Confronto lo multicolor con lo negro, son opiniones variadas. Ninguno de nosotros es experto en el subtítulo, pero el subtítulo es muy valioso. Tú lo leíste, el subtítulo es Manifiesto por la Tierra, que de ya, hecho, Ricardo, también tendría que felicitar a Random House por la portada maravillosa que hicieron. Ahora nos preocupa a todos sí, la tierra. Cuando hablo de tierra hablo con mayúscula. No necesitas ser ecologista, no necesitas ser un gran biólogo, no necesitas ser una gran persona conocedora de la tierra para saber que dentro de las múltiples amenazas que sí, están sobre nosotros es el cambio climático, lo que sucede para nuestros hijos, nietos, los que tengan hijos, y ese es la síntesis del libro, ese es el corazón del libro: manifestarnos en favor de la tierra. Si no ya. lo hacemos nosotros, sabemos que los políticos no tienen la menor idea de lo que estamos hablando. Ahora, independientemente de acciones concretas que tendríamos que llevar a cabo, ¿por qué la bioética es tan Ah, importante en el afán de preservación de esta nave común en que viajamos todos y que se llama planeta Tierra? Gran pregunta, Ricardo. En la contraportada vienen algunas líneas, que si quieres luego las podrás leer al público, Sí, que vienen de uno de los tres textos que yo hago en el libro. Y es claramente manifestación por la tierra, la bioética. ¿Por qué la bioética, Ricardo? Y enfatizaré, aunque en alguna ocasión creo que lo he hecho contigo, cuando sí, hablo de ética en general y de bioética en particular, trato de apellidarla, que sea la ética laica y que la bioética también sea laica, es decir, que nos corresponda a todos, sin distingo de religiones, de formas de pensar, de vínculos con algunas sectas, voy a decir políticas, etcétera. La bioética, si la tengo que definir en forma sencilla, es la ciencia de la supervivencia, Ricardo, la sí. supervivencia del ser humano, de la sociedad y del mundo. En este contexto, la biótica es la filosofía de este siglo. Si no nos preocupamos por la Tierra, que parece que las grandes potencias no se preocupan, pues todos nos acabaremos. Si leemos a los grandes investigadores, 2030, 2040, los presagios son demoledores contra la Tierra, Ricardo. Tú te resistes, al igual que quienes participan en este libro, a creer en este destino fatal de que el planeta va a autodestruirse y que ya no hay nada más que hacer y que, bueno, pues ni modo, hay que resignarnos. ¿O crees que todavía estamos a tiempo de salvar esta nave? Muy buena tu pregunta, Ricardo. Por supuesto que me resisto. Estoy de acuerdo que la naturaleza tiene sus ciclos y que son ciclos en donde hay destrucciones propias de la biología de la naturaleza, que nos la han explicado muy bien geólogos, geofísicos, ecologistas. Lo hay. La naturaleza produce alteraciones grandes, pero ¿cuánto de nosotros tiene que ver con el cambio? ¿Cuánta de nuestras actividades tiene que ver con lo que ahora sucede, con la pérdida de las praderas marinas, con la pérdida de la capa de ozono, con los incendios que hay en Portugal, en Australia, con el cambio climático, con algo que leía tan simple ayer, Ricardo, o antier, Sí, una noticia en un país? En España, por ejemplo, ya casi no hay abejorros.
Los abejorros han tenido que ir arriba, 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 y han desaparecido muchísimas especies de abejorros. ¿Qué hacen los abejorros, los machos? Como tienen más pelambres, y así se llama, que las abejas, son los que polinizan las Sí, plantas, llevan el polen de una a otra planta. Esto es gravísimo, porque esto tiene que ver con la madre tierra, tiene que ver con los insectos, tiene que ver con la devastación de todo. Dije un ejemplo, podemos decir mil. Al lado de los cambios de la naturaleza, Ricardo, tenemos al creacionismo terrible, que tiene muchísima fuerza en sociedades como la de Estados Unidos o en mentes destructoras como la de Bolsonaro. Tenemos que hablar de la ultraderecha ahora de moda en Italia, pero también aquí en nuestro sí. continente con Bolsonaro. Él está acabando con el Amazonas y acaba con el Amazonas que no es de él, es del mundo. Sin el Amazonas, el mundo también va a sufrir mucho. Pero su afán de vender, de tener más dinero, de permitirle a los grupos de ultraderecha, militares, etcétera, hacerse del Amazonas, del agua, de los ríos, acabar con la gente que vive ahí, pues es una destrucción de la tierra. Entonces vamos a ser claros, los creacionistas son infames, muchos están aliados a políticos y la naturaleza tiene sus ciclos, pero el hombre tiene que ver, sí, ya lo dijeron, el lobo es el hombre es el lobo del hombre. Concuerdo con esa oración. A ver, ya que estás mencionando casos específicos de países como Brasil, Portugal, lo que pasa en España con los abejorros, ¿hay en México, y se incluyen en este libro, algunas señales de alerta, y yo no sé si incluso de alarma sobre determinadas situaciones que estemos haciendo en deterioro de nuestro medio ambiente? Hasta hace poco había cifras, no sé si están actualizadas, de pérdidas de 200,000 hectáreas de bosques y selvas cada año en este país, la contaminación de los ríos, en fin, Sí, qué sí, sé yo. sí, claro que las hay. Me hubiera gustado incluir a un amigo nuestro, Iván Restrepo, pero Sí, todos los firmantes son miembros del Seminario de Cultura, a ajá, donde yo pertenezco. Dije Iván Restrepo porque no hay artículo de él en donde no se denuncie esto que tú comentas. Ahora, algo crítico y fundamental en este libro, Ricardo, es quien hace la presentación. Quien la hace y está en la portada es José Sarucán, que sí. con toda modestia no quería aparecer en la portada. Sea veraz completamente o no sea veraz del todo, él no estaba de acuerdo con algunas cosas que sucedían con el Tren Maya. Dijiste, hablemos de México, hablemos de México. Ah, ajá. El Tren Maya, como todos los ecologistas saben, como los grupos que viven en el sur del país y están hablando de destrucción de cenotes, de destrucción de tierra, de desviaciones de ríos, etcétera, 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 que son gente que vive ahí, que está en el agua que los rodea, que está en la tierra, ellos saben mucho más que tú y yo aquí sentados y por supuesto mucho más que el gobierno que está haciendo el Tren Maya. A Sarucán le he dado una importancia especial por muchas razones, Sí. independientemente del brutal maltrato del que fue por parte de la cuarta transformación, y él sabe mucho. Me preguntas opiniones doctas que tengan que ver en este libro con la biología de nuestro querido país y ahora destruido país, solo refiriéndome al Tren Maya, está esta voz, y esta voz es muy importante porque cualquier persona, y no se trata de estar en contra o a favor del Tren Maya, se trata de ver lo que está sucediendo con las personas que saben de biología en el sur de nuestro país. Sí, hay voces que hablan de esto en el libro, Ricardo, pero el libro, lo vuelvo a decir, hablaste al principio de cierto humanismo y humanista. Son múltiples voces, Ricardo. Aquí hay Sí, músicos, sí. hay pintores, hay ecólogos, hay geógrafos que nos están hablando de una diversidad de opiniones desde su lugar. Eh, ¿Qué esperas que encuentren tus lectores en este libro, Bioética, Manifiesto por la Tierra, mi querido y admirado Arnoldo? A mí me gustaría que este libro, y no por soberbia ni por afán de que se sepa que hicimos varias personas, es que la biótica se difunda en los niños y en los jóvenes, Ricardo. Ah, Si los claro. jóvenes y los niños en la escuela no tienen la noción de lo que está pasando en el mundo, entonces el mundo seguirá en la catástrofe que estamos. Dije al principio, ¿quieres que defina biótica? Sí, la defino. Es la ciencia de la supervivencia de la Tierra. Sin la Tierra no somos, sin la Tierra no estamos.
yo digo con frecuencia, Ricardo, que al lado de la literatura, matemáticas, historia y geografía, debería haber algunas materias fundamentales desde primero de primaria. Una de ellas sería la bioética. Hay muchas que yo considero fundamentales, pero hacerles entender a los niños desde el principio qué es el agua, qué son los mares, qué es el aire, qué es la cantidad de productos desechables, cuál es la mentira que hay atrás de todo lo reciclable, sería crítico, fundamental. Se puede hacer una versión y quizás se haga con otra editorial sobre bioética para niños, para que entiendan que su supervivencia, su posibilidad de vivir o no vivir, radica en ellos. Esta debería ser una materia en primero de primaria. Lo digo con modestia, Ricardo. Aparte eres adivino, porque ya estaba yo por preguntarte si este libro es para gente que tiene una exigencia alta en lo académico, o podemos, por ejemplo, leerlo con nuestros hijos o leerlo en casa, así de No, no es un pronto. libro académico, Ricardo, para nada es un libro académico. Es la Sí, mirada de personas que nos preocupamos por la tierra. No sí. somos especialistas en el tema salvo Sarucán, pero todos escriben desde puntos de vista muy, muy interesantes. No es académico el libro. Puede ser cualquier persona lectora de periódicos la que lea el libro y es muy sencillo de leerse realmente. ¿Dónde lo encontramos, mi querido Arnoldo? Pues ya está en las librerías, es un libro que además es económico. En línea creo que cuesta 120, 130 pesos, 200 y piquito de pesos en las librerías. Ya está en Gandhi, ya está en El Péndulo, ya está en Sambors. Y bueno, voy a decir algo importante, Ricardo, si me Claro. lo permites. El viernes por la tarde se cierra un congreso internacional de la Comisión Nacional de Bioética que dirige un amigo mío, Patricio Santillán. Y el cierre del congreso se le dio importancia al libro y lo presentarán a las 4:30 Sergio García Ramírez, a quien tú también conoces Sí, muy bien, bien. José Sarucán y yo. Vamos a hablar del libro a las 4:30 en el antiguo Palacio de la Facultad de Medicina en el centro. La invitación es abierta y habrá más presentaciones. Hay una ya programada para el péndulo. Y lo que yo quisiera contagiar, Sí, Ricardo, y sé que tenemos poco tiempo, la biótica yo la llamo, Ricardo, la filosofía de este siglo. Si no nos damos cuenta de que tenemos que unirnos para sobrevivir nosotros, para que la sociedad sobreviva y para que el planeta siga, entonces no hay futuro. Es decir, repito, concluyo, la biótica es la filosofía de este siglo, hay que leerlo así, hay que contagiarla, hay que hablar de ella, hay que decir que si no somos, empezamos sí. a ver cuál es el significado de la ética en general en la casa y de la bioética a nivel global, ¿qué sucederá en 2030, 2040? Ya nos lo advirtieron los expertos, Sí, no anticreacionistas, pero que sí saben, los creacionistas hablan desde la fe, no hablan desde la ciencia, hablan desde la fe. No se trata de una pelea entre ciencia y fe, pero sí estamos en medio de esa labor que hacen los creacionistas con muchísima popularidad y que a veces vencen a la ciencia, Ricardo. como siempre, de verdad, muy emotivo y muy aleccionador escucharte, Arnoldo, con mi admiración y cariño siempre crecientes. Gracias por esta conversación y gracias por esta nueva gran aportación para las vidas de todos nosotros y para nuestra vida en común, insisto, en esta nave en que viajamos todos. Te mando mi abrazo fraterno de siempre. Gracias, mi querido Ricardo, por tu gran entrevista. Siempre me dejas explicar muy bien lo que quiero y me invitas a pensar más. Un abrazo grande para ti y para el auditorio. Gracias, Arnoldo, gracias. Hasta pronto, hasta siempre. Ustedes, Gracias. muchas gracias.